aquí en el programa. Hoy va a platicarnos de su nuevo libro, no, lo va a hacer próximamente. Ya hablamos un poco más de redes profesionales con LinkedIn, es un tema bastante interesante, sobre todo pues sirve mucho para quitar esa incredulidad de mucha gente con respecto al LinkedIn y el conectar, ¿no? Como dijimos la primera vez que empezamos este programa hace ya bastantes semanas, gracias a Dios que hemos tenido una gran cantidad de programas que estarles compartiendo a ustedes muchísima información, presentarles muchos empresarios que han estado viniendo por aquí, muchos emprendedores principalmente. Próximamente vamos a cambiar un poco la dinámica del programa, ya estarán al pendiente de cómo va a ser, va a seguir igual el mismo horario, pero va a haber un poco más de cápsulas, un poco más de información, va a ser una interacción un poco más activa con ustedes. Um, Hay una gran cantidad de cosas que contarles. A la semana ha estado bastante intensa, tanto como desde el lado del emprendimiento, desde el lado de la parte social. Pues los días recientes, como ustedes pudieron ver, pues hay una cantidad ¿cómo podríamos decirlo?, de conmoción con respecto a las personas que vienen de otro país, que vienen hacia México. En México, pues realmente es una ciudad es un país realmente de muchas oportunidades. Nosotros, bueno, por muchas razones, yo tengo una muy buena relación con gente que viene de otros países a trabajar aquí a México. Vimos que lo que ha estado pasando por ahí en Chiapas con respecto a Guatemala, vemos que es una situación bastante difícil, es algo que, bien o mal, es un emprendimiento para ellos. O sea, el salirse de su casa, el ir a buscar un nuevo lugar donde desarrollar su día a día, ir a desarrollar lo que han, lo que dejar de hacer tal vez cosas que hacían antes por hacer nuevas cosas y inclusive autodescubrirse quiénes pueden ser. Tenemos una cantidad de historias de personas que vienen de otro país, vienen a México, en México empiezan a relacionarse, se les da la oportunidad y a veces ni siquiera se les damos nosotros la oportunidad, simplemente ellos vienen y la toman, que es lo que nos impresiona mucho de la gente que viene de otros países. O sea, así como muchos vemos a Estados Unidos, que es un país lleno de oportunidades, mucha gente que viene de Sudamérica, Centroamérica, ven México como un país que tiene una gran cantidad de oportunidades para ellos. Y afortunadamente para ellos pues, las alcanzan a lograr algunos, ¿no? En el caso del norte, a veces somos una sociedad un poco más cerrada. Sí tenemos como que un filtro más duro para la gente, no solamente para los que vienen de fuera, sino también para tanto los que vivimos aquí mismo como para los que vienen de otros estados. Nosotros creemos que muy probablemente de estas personas que están viniendo de otros países a México buscando una mejora en su vida. Esperamos que veremos por ahí una cantidad de emprendimientos de cosas que a lo mejor no se han visto antes. Obviamente sí hay una porción por ahí de inseguridad. No quiere decir que los que vienen sean criminales, pero sí realmente el que ellos lleguen con una desesperación, quieran hacer una cantidad de cosas de una forma desesperada, también nos vuelve muy vulnerables tanto a ellos como a los que los rodeamos. Y esperemos que no lleguemos a esa cantidad de casos, porque realmente, aunque han sucedido, esperemos que no los tomemos como esta es la referencia de cualquier persona que venga de Centroamérica o que venga de Sudamérica, lo cual es incorrecto. Como les digo, conozco una cantidad de personas que vienen de otros países, muchos sí llegan por una vía muy distinta, no tanto el portazo. La verdad es una situación de recursos humanos que deja mucho la oportunidad para aquellos que están haciendo emprendimiento social poder empezar a hacer algo por los demás. Esta cuestión de la migración no es de ahorita, es de muchos años. En el caso de México, para los que viven en el caso de la Ciudad de México, yo creo que eso es un fenómeno que tienen viviendo toda la vida. O sea, realmente esa ciudad ha crecido de la gran cantidad de gente que viene de otros estados que se van para allá.
como de la gran cantidad de gentes de otros países que van a radicar allá. Allá es bien normal que llegas y ves unos apellidos de bastantes extraños a lo mejor para el día a día con respecto a los que vivimos en, en el resto de los estados. Pero sí vemos una cantidad de personas que tienen unas historias que dices, oye, ellos llegaron perseguidos, llegaron con una situación de vulnerabilidad y muchos de ellos son empresarios allá al hoy en día. O sea, quizás no necesariamente son los centroamericanos o los sudamericanos que les podemos referir inicialmente, a lo mejor son libaneses o personas de Oriente muchas veces, pero han sabido subsistir, ¿no? Han sabido cómo sacar a flote, cómo sacar adelante sus emprendimientos. O sea, al final del día lo que vienen ellos a hacer es, llegan, empiezan a operar y empiezan a aprender y empiezan a crecer. A lo mejor eso es un poquito diferente a lo que hacemos los mexicanos cuando vamos a Estados Unidos. En los que vamos a Estados Unidos, pues sí cruzamos muchos de la forma legal, muchos de la forma ilegal, pero cuando están allá no todos emprenden. Sí hay casos puntuales en los que ellos sí llegan, abren su empresa, pero la mayoría llega y busca un estilo de vida un poquito ya asegurado, que es lo que pudiera ser el cambio de dinámica entre ellos y nosotros. Nosotros en México no estamos muy acostumbrados a interactuar con personas inmigrantes que no vienen bajo cierta regulación de parte de migración. Siempre interactuamos con aquellos que llegan en cierta forma, ya llegan con sus papeles, llegan bajo cierta interacción por parte, regulados por inmigración. ¿Por qué? Porque los empresarios a veces no se quieren aventar con las multas que migración les puede poner. Las multas son bastante altas, pero sí hay muchas empresas. Y yo he conocido gente que abre su empresa y que han estado trayendo, por ejemplo, personal muy capaz de Bolivia en este caso. Llegan, los traen de allá. Mucha gente cree que es porque van a ser un poco más baratos que el ejecutivo que tienen acá y no necesariamente. Llegan muchos con sueldos bastante buenos, o sea, con respecto al mercado en el que se desempeñan. Y pues muchos de ellos se han estado quedando, o sea, se han estado quedando porque logran llevar a cabo su proceso correctamente de obtener su visa de trabajo, después obtener su residencia. Algunos se casan con mexicanas, algunos simplemente ya traen a su familia y regularizan toda su situación y ya son mexicanos, ya están aquí. Y si de alguien escuchamos un cierto amor muy puntual por el país es de ellos. O sea, no, a veces ni siquiera nosotros tenemos esa apreciación por el país como que tienen ellos. Por eso si hay por ahí una cuestión de emprendimiento por parte de alguna persona que está emigrando de un lugar a otro, apóyenlo. Eso es bastante importante. Les va a cambiar mucho la perspectiva a ellos de que tienen de nosotros, aunque la mayor parte de los mexicanos siempre somos de brazos abiertos, de ayudar, pero también al final del día siempre hay ese pequeño recelo de parte del mexicano con respecto a las personas que están emprendiendo y más en otros países. Aún del mexicano, ¿no? Al final del día tenemos una frase ahí de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y es verdad, o sea, no es algo eh, de fantasía, es una realidad, o sea, simplemente lo vemos en muchos lados, lo vemos en la burocracia, lo vemos en el día a día, en el que no se sabe trabajar en equipo en muchos entornos, a lo mejor no tanto de oficina, de familia, siempre hay esa rencilla. No sabemos si esto tiene que ver con el adoctrinamiento católico que ha venido de años, probablemente sí. Las personas que están viniendo de Centroamérica sí vienen de un entorno difícil, más también de un entorno de adoctrinamiento católico, de religioso, que a veces nos hace un poco complicadas las cosas en el sentido de romper algunas barreras. Eso es una realidad. Nos ayuda mucho como personas en muchos aspectos, pero a veces sí uno se queda con el sentimiento de miedo y no va más allá de donde pudiera hacerlo porque a lo mejor te puedes sentir culpable o sientes que le estás faltando algo a alguien y a lo mejor no pasa así. El parte de ser emprendedor, como dijimos desde el inicio del programa, pues tiene mucho que ver con ser rebelde.
Y el ser rebelde, pues muchas veces tienes que trabajar tu cabeza para romper esas barreras e ir un poco más allá de lo que tú creías inicialmente que eran las cosas. La realidad es que tu cabeza la tienes que estar abriendo todo el tiempo, la mente, estarla modificando, de que aceptes nuevas cosas, de que modifiques lo que pensabas antes para poder convertirte en alguien diferente para que tus sueños se puedan hacer realidad. La mayor parte de las veces la gente no puede cumplir sus sueños si no se automodifica antes. Y eso lleva a una cantidad de trabajo, de introspección, una cantidad de golpes, de darte de trancazos a veces con la misma vida. Y es donde te vas modificando. En las próximas semanas por aquí estaremos invitando a algunos empresarios que justamente son originarios de Centroamérica y nos van a empezar a compartir cómo llegaron ellos. No todas las historias de ellos son similares. Algunos sí llegaron, como la situación que pasó hace poco, por cuestiones que venían corriendo de la inseguridad, de algún problema que tuvieron allá. Muchas veces el que tú seas emprendedor y que llegues a cierto nivel socioeconómico, desgraciadamente te hace vulnerable en ciertos países. En el caso de algunos de ellos es muy similar este problema. En el caso de otras historias de las personas que nos van a acompañar, ellos sí llegaron aquí, empezaron de cero y pues realmente se enfrentaron a toda la situación de cómo echar a andar un negocio. O sea, de hecho, hay una cantidad de historias que les podemos compartir de esto, no solamente de emprendimiento, simplemente el origen del canal tiene un, esa esencia de rebeldía que se necesita para sacar adelante los proyectos, de esos que empiezas y tienen un potencial enorme y empiezan a crecer, crecer y crecer. Entonces, cuiden a los migrantes. Nadie es ilegal en ningún lado. Mas, sin embargo, sí hay que ayudarlos. Si no saben cómo, muchos de ellos no saben cómo interactuar con nosotros, hay que echarle la mano, hay que estar de la mano con ellos, no hay que dejarlos de lado. No tengo nada contra Trump. Trump pues, obviamente es alguien gringo protegiendo a su gente, trae sus ondas. Tampoco es de como que digas si defiendo a mi país es como ser un mini Trump. Eso es algo muy controversial, o sea, y es algo como que estar a medias de un pensamiento. Sí hay cosas que necesitamos cuidar como mexicanos, mas sin embargo lo que esperamos es que esa gente que está viniendo tenga una buena oportunidad para que tenga una buena vida y de paso nosotros junto con ellos. No sabemos qué tipo de innovaciones pueden traer una cantidad de cosas, tienen perspectivas que nosotros a lo mejor hoy en día no alcanzamos a ver. Entonces, cambiando de tema, hoy todo el día, toda la hora me la voy a pasar hablando yo solo, es que se van a aguantar. Joselo no pudo llegar el día de hoy, Joselo no dijo que iba a llegar, ese rato le marqué, no tengo ni idea qué es lo que está haciendo. Quiero pensar que Joselo viene ahorita acá, manejando. Pero Joselo también tiene una vida social bastante activa, entonces si de repente entra por la puerta estaría bastante sorprendido. ¿Llegó Walter? No. No, aún no ha llegado Joselo. Yo creo que se volvió a quedar dormido. Joselo, saludos. Próximamente, de hecho, justamente con Joselo va a tener su propio especial. Nos va a platicar de lo que son las licitaciones. Eso es todo un show en México. La verdad, no cualquier empresa, ya hablando un poco ya como empresario, no tanto hablando de emprendimiento y rebeldes y inmigrantes y todo lo que está pasando. Hablando como empresa, cosas difíciles a las que uno se enfrenta, decisiones duras a las que uno tiene que atender es las licitaciones. No todos se avientan a hacer licitaciones. ¿Qué es una licitación? Es cuando puede ser un ente particular o un ente público la que solicita un bien o servicio a la comunidad empresarial, en este caso, y pues con ciertas características del proveedor, del servicio, bajo ciertos términos, y empiezan a recibir información de los que pueden proveerlo, de los que pueden vendérselo, y las condiciones de compra-venta de los mismos. Muchas veces gobierno es bastante duro con las empresas, tanto en los términos de pago. Para venderle a gobierno, realmente parte del show ahí es estar bien amarrado tú con... No amarrado, o sea, amarrado en el sentido de
tener un buen convenio con tu proveedor, con el que vas a unificar o integrar con más servicios para venderle algo a gobierno. Tener esa parte bien controlada, tanto en servicios, tiempos y costos. Y esto, pues, hacerle una propuesta y presentársela a gobierno. José Luis tiene una bastante callo haciendo esto, o sea, no, como decían, no es una dinámica sencilla, es una de las dinámicas más difíciles que hay como empresario. De hecho, hay muchas empresas que inclusive dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero jamás entrarle a licitaciones. La pregunta es ¿por qué? La respuesta normalmente es porque pagan bien tarde. Claro, eh, hablando un poco de lo que llaman tranzas, moches, gratificaciones, en la mayor parte de México no podemos generalizar. Habrá quien se ofende y diga que no, yo soy totalmente transparente y lo que me cae. No, no sé, no siempre. Si no era esa persona, a lo mejor la que estaba antes era la que pedía los moches. Pero siempre hay un porcentaje ahí de negociación bajo la mesa, que es lo que hace más complejo todo esto. Porque aparte de que tú estás presentando una propuesta para un servicio, para un producto, nunca falta el representante de gobierno que viene y te dice cuánto me toca a mí, ¿no? O sea, casi siempre... Algunos hasta tenían tarifas, recuerdo que decían de 3 al 6%. Y muchos tenías que presupuestarlo de lo que pensabas ganar de tu utilidad, tenías que poner un par de puntos ahí para dárselos a estos cuates. Y eso se volvió una práctica general muy común en México, no solo en la parte de tecnología, que es donde yo me muevo, sino en general, o sea, lo vimos en otros servicios, en productos finales, siempre hay un porcentaje ahí para el cuate de gobierno. Ahí tienen sus propias economías de escala estos cuates. De hecho, desgraciadamente, a raíz de eso, hay proyectos que sí te los pueden dar. Puedes ser el mejor candidato, el mejor posible proveedor del producto o servicio, pero probablemente nunca te lo lleves y esa parte no la dejas en claro con las personas. Y es todo un show, güey. Hay gente que tiene empresa y va directo y se los dice a la cara, es cuánto vas a querer de esto. Y también tiene en esa parte de negociación, hay mucho del feeling de cómo tú sientas a la persona, cómo realmente las indirectas que él te avienta. Hay veces en los que ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Mi proveedor no me lo puede vender, tú lo tienes nada más, pero véndeselo a él y él se encarga de negociar conmigo. Y vemos situaciones en las que tú le acabas vendiendo una empresa y esa empresa ya está acordada bajo la mesa con esa institución de gobierno. ¿Asqueroso? Tal vez sí. Yo creo que sí, bastante. Difícil, muchísimo. Porque también al final del día, al que tú le estás pagando eso, no es garantía que ni el gobierno te pague en tiempo y forma, ni tampoco que ese tipo de cosas no salgan a relucir. El problema es que una vez que cedes la primera, te van a pedir la segunda, tercera, cuarta, simplemente para seguir creciendo esa venta o esa cuenta como tal, ¿no? O sea, el venderla a gobierno es todo un reto. José Luis es especialista en gobierno, no necesariamente es especialista en moches, eso es otro tipo de dinámicas, pero el atender, el bajar la información de los portales de gobierno, el analizarlas, el desglosar en sus partes de cómo voy a presentar mi información con respecto a la forma en cómo ellos lo están pidiendo, tiene todo un arte. O sea, es un arte muy complejo. Es fácil de digerir, pero es muy complejo en su ejecución, porque tengo que hacer todo un documento para contestar la pregunta A que el posible cliente está haciendo de algo que puedo proveerle. Tengo que hacer toda una cantidad de investigaciones de marcas y ponerle todo lo que él desglosado para que él se lo dé al posible cliente y el cliente pueda tener la menor cantidad de dudas y poderse decidir por tu marca. Muchas veces las licitaciones vienen inclusive con lo que llaman candados, que es donde el que tiene la oportunidad de hacer las bases de la licitación tiene toda la ventaja de poder llevarse el número, por lo menos poner condiciones que pudieran ser un poco más favorables para ellos al momento de que pues el siguiente departamento tenga que tomar la decisión. Muchas veces es el área de planeación o el área usuaria la que hace las bases de la licitación y ya después quien la publica a lo mejor es compras o alguna otra área.
y a lo mejor el acuerdo de lo que quiere esa área lo hacen a través de lo que publican en las bases de licitación. Le ponen, queremos un sillón color que parezca rojo, que tenga algunas cuantas rayas. A lo mejor lo único que les falta es que definan la marca, ¿no? Pero la marca a veces no las pueden mencionar, en muy pocos casos. Y es donde empieza realmente el show, espectáculo para uno como proveedora. Es empezar a buscar quién hace este tipo de sillones. Y si ya encontramos quién los hace, pues que nos dé un precio preferencial igual o mejor que al que inicialmente fue y hizo las bases. Hacer las bases de licitación, pues te dan ahora sí que te da la preferencia para poder llegar a obtener ese negocio. Yo creo que este tipo de cosas no las hemos tocado en los programas anteriores, han sido un poco más de tratar de compartirles cómo han sido las historias de muchos de los emprendedores que nos han acompañado. Varios van a regresar porque realmente les gustó mucho el compartir la idea y ya una vez que se fueron, pues encontraron en sus mentes y en sus vidas diarias que hay mucho más que compartir. No solamente lo que nos compartieron la vez que vinieron aquí a visitarnos al programa. Como les digo, la próxima semana vamos a tener un especial de Joselo, nada más hablando de licitaciones. Va a estar bastante interesante, yo creo que es algo que no deberían de perderse, principalmente porque no vas a encontrar este tipo de capacitaciones en ningún lado. O sea, el gobierno no tiene capacitación para que cómo tú le vendas. Te da el know-how muy de forma generalizada, pero la parte, el detalle fino, la dinámica completa, esa ya no te la comparten, esa tú la descubres. Y ya después la vas complementando con gente especialista con la que te vas juntando. ¿Qué otra cosa queremos compartirles? Por ahí estas últimas semanas ha habido una cantidad, casi siempre lo que viene siendo el otoño, se vienen enormes eventos de parte de emprendimiento, que la semana del emprendedor en la Ciudad de México, bastante interesante. Este año no tuve la oportunidad de ir, hace un par de años fuimos invitados en una empresa que teníamos, hicieron la empresa Caso de Éxito, era una empresa de lo que llaman telemedicina. Era pues, diríamos que es, pero la verdad es que la empresa la vendimos y hay una cantidad de situaciones ahí que están en hold. Pero al final del día lo que vivimos con esta empresa fue creamos una plataforma en la que podríamos conectar pacientes con doctores, no solamente en signos vitales o en consultas remotas, sino una cantidad de dinámicas o programas que se pueden hacer de esta plataforma. El desarrollo tecnológico de la misma nos ayudó a poder obtener financiamiento de lo que llaman CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también del INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor. Entiendo que el CONACYT sí va a sobrevivir este cambio que viene ahora en diciembre. Creo que el INADEM pudiera estarse modificando. Hay una cantidad de perspectivas que se tienen con respecto al ejercicio de los fondos que da el INADEM. El Instituto Nacional del Emprendedor tiene una cantidad de fondos para los que tienen empresas ya hoy en día. No tienen muchos fondos para el arranque, para el startupeo, pero sí tienen fondos para ya cuando estás operando, cuando ya estás ejerciendo ya el ser empresario. Tienen fondos que son para que obtengas asesorías de consultores de otros países, que puedas hacer un scale up, que puedas hacerla crecer bajo ciertos parámetros, que puedas hacer una cantidad de cosas que a lo mejor no tendrías el fondeo completo por ti mismo, pero esto te puede ayudar a acelerar esos procesos. ¿Qué es lo que está sucediendo con INADEM? ¿Qué es lo que hemos escuchado? Hemos escuchado por muchos lados, rumores principalmente, que pudiera desaparecer. Aún no lo tenemos como que real, así a ciencia cierta confirmado. Sobre todo que porque dicen que muchos de los empresarios obtienen los fondos y los fondos no los usan para lo que en teoría deberían de hacerse. Bueno, yo creo que al final del día lo que le falta al INADEM a lo mejor es un poco más de claridad al momento de pedir ciertos reportes. Nosotros tuvimos mucha experiencia con INADEM, muy buena experiencia, la verdad. O sea, nosotros sí usábamos los fondos para lo que era. A diferencia de los rumores que dicen que otras empresas los usan como experiencia, sí hemos visto que muchas empresas cuando obtienen, con empresas con las que hemos compartido, cuando obtienen esos fondos, hay veces que ese fondo no lo usan necesariamente para lo que inicialmente lo pidieron.
hay veces que lo usan para cuestiones de sueldos o cuestiones de otro tipo y que a lo mejor va escondido ahí dentro de la propuesta, a veces no a la mala, o sea, a veces sí, o sea, hay veces que las empresas ni siquiera reportan en cómo ejercieron el dinero y se hace todo un escándalo. El detalle de los fondos que te da INADEM es que si no reportas correctamente, INADEM te puede llegar y meter al bote. El que tú no puedas reportarle a INADEM, al final del día es dinero de impuestos que te está dando el gobierno. La mayoría, en el caso de INADEM, es a fondo, lo que llaman a fondo perdido, que es el gobierno viene, te da el dinero y no es un préstamo, es diferente. Ahí está la lana, tú la empiezas a ejercer. Como les digo, ha habido casos, según INADEM, que empresarios de que no lo usan para lo que es, o simplemente reciben el dinero y nunca reportan nada de lo que hicieron. Obviamente esto nos afecta a todos en el ecosistema emprendedor porque pues, muchos empezábamos a hacer planeaciones del año contemplando participar en aplicar para los fondos. Ya una vez que eras el seleccionado, pues ya no te queda otra más que ejercerlos correctamente, ¿no? Al final del día, digamos, tú decías, necesito 5 millones de pesos para hacer crecer mi empresa en equipo y en personal capacitado de tales calificaciones y haces tu proyecto, le pones o sea, estos 5 millones de pesos y nadie te dice, de esos 5 te voy a dar 4 por así decir. Ahora eran los diferentes los porcentajes. Obviamente ese millón que te falta tú lo tienes que conseguir por otro lado. A lo mejor financiándolo con banco, o aportaciones de los socios. Y si la empresa ya va muy bien, pues de las mismas utilidades, nada más los reinviertes. Entonces lo que haces es completas esos 5 millones y empiezas a ejercerlos. Los empiezas a ejercer, empiezas a obtener comprobantes de pago. Y esos comprobantes son los que les empiezas a mostrar a INADEM, INADEM B, que realmente estás gastando en lo que prometiste que ibas a gastar. Obviamente INADEM te dice, oye, para yo en teoría darme cuenta de que estás haciendo las cosas bien, hay ciertos entregables que tienes que entregarme, que tienes que mostrarme, y muchos de ellos tienen que ver con un impacto en ventas con respecto a un año al otro, con un impacto del tiempo de ir a mercado, con un impacto de cantidad de empleados nuevos que tengas. ¿Y cómo se comprueba todo esto? Todo es comprobable hoy en día. Simplemente te dicen, si contrataste empleados, necesito que me des los números de seguro social de esos nuevos empleados. ¿Cuánto tienen? ¿Qué funciones van a hacer? Ventas, obviamente desde el inicio te piden cuántas ventas tienes al día de hoy. Al final del ejercicio del fondo, pues esperan que esas ventas se hayan disparado, por lo menos te hayan dejado en una situación comprobable de que tus ventas van a subir o que simplemente vas a empezar a tener ventas. Desgraciadamente a veces estos fondos no contemplan cuestiones legales como permisos de otras instituciones del mismo gobierno. O sea, en el caso del sector salud hay empresas que sí obtienen financiamiento, bastante romántico el ejercicio del mismo fondo, pero al momento de ir al mercado hay veces que son cosas que el INADEM no controla, la cuestión de permisos, por ejemplo, de salubridad de COFEPRIS, que hay veces que dices, oye, yo puedo tener un producto, un servicio bastante evolucionado, con tu dinero lo llego a la versión 3.0, lo quiero lanzar a mercado, pero no puedo llegar a mercado porque el COFEPRIS pues tiene una cantidad de regulaciones que dice que yo todavía no soy regulable o yo simplemente la empresa todavía no está lista o el producto simplemente no está listo para ir a mercado porque el COFEPRIS no te ha emitido ciertos certificados. Pues COFEPRIS es un detalle aparte. Para los que les toca interactuar con ellos, saben el infierno que puede ser. Puede ser una institución en la que si conoces a las personas correctas, sale muy rápido los permisos y certificados. Pero si no, esa cosa se puede tardar años. Y el problema es que cada vez que una situación de una institución te retrasa el llegar a mercado tu producto, impactas todo. O sea, impactas todo lo que has venido haciendo. Al final del día, en la cuestión de emprendimiento, lo que llaman el cash flow es rey. O sea, lo que viene siendo el flujo de efectivo es lo principal que tienes que estar cuidando. Yo creo que la mayor parte de las experiencias que nos llevamos los que emprendemos es el cómo obtener el dinero. En el caso de INADEM siempre fue
una buena fuente de obtener un cierto flujo de efectivo para acelerar cosas, pero aún así no podemos desprendernos de lo que vienen siendo las ventas. Las ventas vienen siendo ahora sí que la razón de ser de la empresa. Podemos tener una cantidad de misión, visión, toda esa parte eh, esencial, crítica y hasta romántica en muchos casos, pero como dicen en muchos lados, las ventas resuelven todo. Tú puedes ser un vendedor bastante, uh, a lo mejor indisciplinado, a lo mejor agresivo, a lo mejor antisocial dentro de la empresa, pero si vendes, lo demás se olvida. Y eso lo pueden ver y constatar afuera en una cantidad de personajes que los que trabajan en alguna empresa pueden ver que dices, oye, ¿por qué ese cuate sigue en la empresa si nadie lo quiere? Pero vende, o a lo mejor tiene una buena relación con la empresa, que es la de tus clientes anclas como empresa, es que es un cliente ancla, es el de esos clientes a los que dices, de dos, tres clientes voy a depender en un 60%, 70%, y el resto de clientes, pues son los demás clientes los que puedo hacer y deshacer, tratar de crecer, siempre tratando de tener un cliente ancla adicional para no depender de dos, tres siempre, ¿no? Porque al final se te va uno y te inclinan el piso y empiezas ahora sí que a batallar muchísimo. ¿Qué es lo que normalmente vemos en el ambiente empresarial, en el ambiente de emprendedores? Batallan mucho para encontrar el vendedor perfecto. Y a veces el vendedor perfecto puede llegar, pero puede que la empresa no tenga todavía el modelo de negocio bien aterrizado. El que tú encuentres un buen vendedor que sepa conectarse con la gente no es garantía de que esa persona tiene mentalidad de estructura de negocio que pueda a lo mejor crear el modelo de negocio y dárselo al cliente final. Hay veces que este tipo de cosas vienen más desde backstage, más desde los directores generales o los fundadores o a veces desde la gente de operaciones, es a la que se le ocurre. A lo mejor el de operaciones no es bueno para conectarse ya con los clientes, pero tiene más clara a veces la perspectiva de el ideal de cómo debería estarse vendiendo algo, los que sí se debe de hacer y que no se debe de hacer. De ahí es algo que tú tienes que escuchar para poder decir, oye, mi modelo de negocio va a ser tal. Ojo, modelo de negocio y plan de negocio son cosas bien diferentes. Mucha gente cree que es lo mismo. El plan de negocios es cuánto crees que vas a vender en tanto tiempo, cuánto crees que te vas a gastar. Realmente son proyecciones hasta a veces fantasiosas, a veces con bases sólidas. Aún así siguen siendo algo que puede o no puede pasar. El modelo de negocio es el cómo tú haces dinero de tu idea, que eso es algo que es difícil de aterrizar. Puedes decir, tengo la idea para la super aplicación, ok, ¿cómo la vas a vender? ¿En qué medidas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a cobrar? Eso es lo que a veces no podemos aterrizar. Puedes traer el mejor vendedor que conecte con la gente, aventarse el mejor speech, pero no sabe hacer modelos de negocio. O sea, y eso es bien normal. Por eso a veces se requiere ayuda de marketing y ayuda de los gerentes de producto y ayuda de la gente de operaciones. Y se hace una cantidad de mezclas de opiniones hasta que llegas a algo más aterrizado y ya se lo das al vendedor. Y obviamente, si tienes un área de marketing, tratas de medir al vendedor si se deja, porque también hay muchos vendedores bien rebeldes que no les gusta capturar ni su CRM, hay muchos que ni siquiera les gusta compartirte a qué cliente fueron a ver, a quién van a ver. Y al final del día, toda esa información que él tiene, a ti como mercadólogo, cuando tienes esa área en la empresa, pues te sirve para ver hacia dónde va el mercado, hacia dónde no va el mercado, dónde la aprietas, dónde la aflojas, si el producto realmente sigue siendo una novedad en el mercado necesario o realmente si ya este tipo de pensamiento crítico más constructivo, destructivo, o sea, para ver hacia dónde va la empresa con sus productos. O si tienes que ponerte a hacer un producto totalmente nuevo, ¿no? De aquí depende mucho de la información que el vendedor te da. Al final del día, volvemos a lo mismo. Si no hay ventas, no hay negocio. Aún y cuando tengas fondeos de INADEM, pues es un fondeo momentáneo. Puedes ir a pedir un préstamo al banco, pero si tu estrategia no es agresiva de generar ventas, vas a batallar.
y si lo peor si es préstamo, el préstamo lo tienes que pagar. Entonces siempre es esa parte la más delicada del emprendimiento. ¿Cómo vendo la idea? Ese es uno. Normalmente si ya tienes la empresa es porque ya lograste vender la idea a alguien más por lo menos. Las ventas son una cuestión de todos los días, es una cuestión no de... La gente cree que cuando asocia ventas se imaginan al cuate con su maletín de seguros o al cuate que les está vendiendo tarjetas de crédito. Y aún así, aunque muchos los hagan menos, esas personas que venden tarjetas de crédito son unas personas muy ágiles para conectarse. Cuando les das las cosas correctas para que vendan, lo hacen más rápido y se genera muy buen dinero para ellos y para la empresa que trabajan. ¿Cómo hacen estas habilidades? Pues simplemente de estar en la calle, pierden el miedo a interactuar contigo, pierden el miedo a hablarte. Muchos hemos dicho que a veces el buscar prospectos, buscar clientes es muy parecido a ligar, ¿no? O sea, tú vas a un bar y simplemente te cohibes en muchas ocasiones. Hay quienes no, les vale, van y le hablan a medio mundo y les va bien a muchos, ¿no? Y también hay aquellos que dicen que le van a hablar a medio mundo y que van a hacer y deshacer, que son los irresistibles, llegas y los pones en la en el bar, en el antro, en la calle, donde sea, y no se atreven a hablarle a nadie. A muchos le hablan a la persona, oye, disculpa, y la persona voltea y no pueden sostener ni contacto visual, ni una conversación, ya de ahí tronó. Los cuates estos que venden tarjetas te pueden mantener una conversación bastante interesante. Y los que tienen más callo, que ya viven de eso, ya saben, prospectan ya más sencillo, califican y descalifican de una forma un poco ya más concienzuda, ¿no? Pero eso es algo que se aprende en la marcha. Al final del día, todos somos vendedores. O sea, todo el tiempo, todos estamos tratando de convencer a alguien de algo, independientemente de las dinámicas de que si alguien cede, que alguien no cede, y de que si alguien está de acuerdo, ¿no? Todo el tiempo estamos vendiendo ideas. Todo el tiempo estamos vendiéndonos nosotros a alguien, inclusive en la familia. O sea, simplemente el hecho de tener hijos, te das cuenta de que si tu hijo no logra muchas cosas de ti a veces, es porque a veces no sabe cómo venderte la idea. Y hay veces que dices, oye, hasta te quedas sorprendido con la forma en cómo te sacó la vuelta y te sacó las cosas. Ese es el tipo de dinámicas que son del día a día. Y así como pasa con nosotros en familia, es lo mismo que haces afuera. O sea, simplemente cuando vas a... Usas un taxi, simplemente estás... Hay veces que hasta negocias de que, oye, ¿cuánto me cobras de aquí a allá? Y es donde empieza la negociación. Y si hay una negociación, hay una venta de por medio. Claro, hay aquellos que les dicen, voy del centro a Santa Catarina, son 700 pesos y se suben y pues ni modos. No, ni siquiera lo intentaron, no, ni siquiera les importó. Pero hay aquellos que dicen, no, ni madre, a mí normalmente el Uber me cobra 280 y se dan el agarrón y hasta los convencen y se van hasta platicando y tienen los 280 y se acabó. O sea, eso es el día a día. Las ventas son cruciales, las ventas son todo en un ambiente comercial, les guste o no a los socialistas que dicen que el capitalismo y aquello, las ventas están en todo, en lo capitalista y en lo socialista. En lo socialista vendes ideas, en lo capitalista vendes el producto o servicio. Al final del día siempre hay un intercambio de algo. Nunca nada se queda sin la contraparte. Entonces, señores, las reflexiones de la semana es: cuiden a los migrantes que están viniendo, apapáchenlos, abrácenlos, son seres humanos, son personas que traen muchas ideas, están haciendo cosas que a lo mejor ni siquiera nosotros nos atreveríamos a hacer. Hablando de los regios casi no nos gusta movernos de ciudad. Hablando de mexicanos, mis respetos para la gente de Veracruz, de San Luis, de Oaxaca, de muchos otros estados que como mexicanos, si no están de acuerdo, se desplazan dejando a su gente atrás, dejando sus familias, dejando amigos, dejando costumbres e ideales y sueños que dices, oye, yo quiero que esto vaya a ser así toda mi vida y creyendo que siempre iba a ser así. Y de repente, pues ellos mismos cambian todo el entorno. Hacer esos cambios no es sencillo. El adaptarse a veces depende más de la gente que nos rodea que de uno mismo. O sea, a mí me tocó cuando me fui a vivir a la Ciudad de México. La verdad,
Inicialmente yo me iba a rajar, pero fue la gente de la Ciudad de México la que me ayudó bastante a que ese cambio se minimizara en cuanto a impacto conmigo. Fueron los que me echaron la mano para buscar un departamento, fueron los que me echaron la mano para conocer los mejores lugares para comer allá, por eso estoy gordo. Gracias, señores. Pero al final del día, mucho tiene que ver la gente que te rodea, la que te hace las cosas más sencillas. Obviamente, si yo llegaba ya golpeando gente o haciendo cosas que no debería, pues no iba a ser sencillo para mí ni para ellos. Y obviamente no iba a haber esa, esa conexión que hubo, ¿no? Entonces es difícil para ellos, están haciendo algo que muchos de nosotros no hemos hecho o que quizás nunca haríamos. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana está en Estados Unidos, ella le tocó ser migrante, en una situación diferente, pero realmente no es sencillo para ella saber cosas que pasan acá en México y también ella no poder venir como si fuera tan sencillo tomar un vuelo desde donde está para acá, o simplemente tiene sus obligaciones por allá y la forma de sacar adelante a su familia, la forma como ella escogió y como ella está más tranquila. Muchos mexicanos encontramos eso mejor en otro lado, no es mi caso, pero igual así como pasa allá, nuestro país es muy apreciado por la gente de Sudamérica, por ejemplo, por la gente que viene de algunos, muchos europeos, también aprecian mucho México. Yo creo que nosotros también tendremos que empezar a hacer lo mismo por el país. No obviar muchas cosas porque de repente puede cambiar todo y lo que creas seguro ya no está. Otra cosa, en las próximas semanas será el INC Monterrey. Por ahí voy a estar dando una conferencia de lo que llaman transformación digital. Transformación digital prácticamente viene siendo el que las empresas cómo están adaptando sus modos de operación, sus modos de hacer negocio a través de medios digitales, a través de masificar sus servicios. Yo creo que va a ser algo muy interesante para ustedes. En el próximo programa les platico ya más a fondo de qué se va a tratar. Y pues señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me encantó estar platicando aquí. Ahorita ya muero de sed. Y señores, pues buena semana. Que tengan una semana bastante exitosa. Un triple abrazo fraternal a todos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.